estamos en otro programa, yo vestido de igual manera, todo. Silvio Maresca sigue ausente porque, como es jubilado de privilegio, los jubilados de privilegio se toman un mes de vacaciones. Nosotros, los jubilados de mínima, nos podemos tomar 3 días de vacaciones. Bueno, sigo con el tema de los grandes comentaristas. Habíamos comentado a Brentano, habíamos comentado a Ross, habíamos comentado a Jäger, habíamos comentado a Owens y ahora comentamos con Obank, Pierre Obank. El quinto gran comentarista es Pierre Obank, 1929, quien se movió entre la erudición y la comprensión del texto del padre de Nicómaco, para no poner a Aristóteles. Su trabajo, El problema del ser en Aristóteles, fue editado en 1862. ¿Por qué Obank hace eso? En homenaje a los 100 años del libro de Brentano, El múltiple sentido del ente en Aristóteles. Y al comienzo nomás aclara de su texto, que se llama famoso, es El problema del ser en Aristóteles. El problema del ser ha dado ya lugar a 2 estudios cuyo objeto parece confundirse con el nuestro. El de Brentano y el de Owens, que son los 2 más filósofos, que apoyado en una biografía, el de Owens, 527 títulos tenía el de Owens, imposibilitaría cualquier investigación realmente nueva sobre el tema. Así como el libro de Brentano está encabezado con la cita a la metafísica, Ton Leguetai Polajos, el ser se puede decir de muchas maneras, significaciones. Obank viene a resolver este problema. Quiere resolver el tema de el ser puede decirse de muchas maneras. Ya al comienzo del libro Z, ¿no? Que es el libro sobre él. De modo que si el ser no tiene un único significado, como propusiera Parménides, sino un significado equívoco, como sostuvieran los sofistas, si el ser no es unívoco ni equívoco, tendría que ser análogo. Según Obank, la teoría de la analogía aplicada al ser en cuanto ser y su relación con las categorías es una creación de la filosofía cristiana medieval, a la que dio fuerza original Santo Tomás de Aquino. La analogía, tal como aparece en la Ética nicomaquea, es siempre una analogía de proporcionalidad. Por ejemplo, la vista es al cuerpo lo que la inteligencia al alma. Entonces la inteligencia es a la vista, entonces la inteligencia es la vista del alma. Es así. En la política y en la retórica aparece como una especie de metáfora. Así la designa Brentano, también una metáfora, donde traslada a una cosa el nombre de otra. Pero lo que niega rotundamente Obank es que pueda hablarse en Aristóteles de analogía de atribución, que se atribuye a varios entes con relación a otro, que los múltiples significados del ser se reduzcan a la sustancia. Esto es lo que va a decir Obank, que no existe analogía de atribución. Esa es una creación de Santo Tomás de Aquino, incluso dice con esos términos. Obank propone hablar de homonimia del ser. Así afirma, las homonimias de lo bueno y lo uno aparecen como derivadas de una homonimia más fundamental, que es la del ser. La relación entre el ser y sus múltiples significados es una relación que no se deja reducir a la sinonimia, como creyeron los eleatas, ni a la homonimia, como los sofistas, sino es una homonimia, pero homonimia objetiva, ni imputable ya al lenguaje, sino a las cosas mismas, porque se funda la relación a una naturaleza única, y si se funda esa homonimia con relación a la usía, que es esa naturaleza en común que tienen todos los entes, que tienen sustancia. Su razonamiento se apoya en que Aristóteles habla en las categorías y en el libro Gama del ser como pros en legómenon y nunca como catá analogía. Bonis,
que sabía más que todos nosotros juntos, traduce el primero como la relación según la cual se conecta lo universal con lo particular. El pros en logómenon. Traduce así. Y B, porque la metafísica de Aristóteles, según él, es aporética y por ende inacabada. Esas son las dos razones. Una se apoya en Bonitz y la otra porque la metafísica es inacabada. Aubin, contrariamente a la opinión de sus múltiples comentaristas, porque Aubin tiene cientos de comentaristas al ñudo también, tiene una gran estima por la figura y la originalidad de Santo Tomás de Aquino. Comienza su libro con el dicho, ¿no? El dicho este de... ¿Quién le trae el dicho? Sine Thomas mutu esse Aristóteles. Sin Santo Tomás, mudo sería Aristóteles. De Pico de la Mirándola. Ese es este texto. En la nota 351 distingue al Aquinate de la escolástica a propósito de la analogía. En la nota que puse yo acá es la siguiente. Sobre este asunto se puede consultar la voluminosa obra escrita originalmente en latín del dominico español Santiago Ramírez, 1891-1967. Yo la primera acceso que tuve a la obra esa la tuve que leer en latín, por eso les cuento esto. Que la tenía me envié en su casa. De analogía, Madrid 1921-1922. De Anquín, siempre de Anquín. Luego de una lectura atenta y detenida de la obra de Santiago Ramírez, de Aristóteles, de Santo Tomás, dice en 1971 en un pequeño libro que se llama De las dos inhabitaciones en el hombre, dice lo siguiente: el conjunto de las doctrinas analogistas es un rompecabezas inútil para llegar al Dios creador. Esto es lo que dice de Anquín sobre el tema de la analogía. El aspecto problemático es resaltado en la conclusión de su trabajo, en el de Aubin, cuando afirma: el fracaso de la ontología se convierte en ontología de la contingencia, es decir, de la finitud y el fracaso. Esta inversión se deja notar en el hecho de que la aporía es ella misma un proceso de investigación. El estancamiento infinito de la cuestión, que es el ser, llega a ser la imagen más fiel de un ser que nunca es del todo lo que es y nunca acaba de coincidir consigo mismo. El fundamento de la problematicidad como núcleo de la filosofía de Aristóteles es el punto más débil y menos fundado de Aubin, en mi opinión. No solo porque es oscura su fundamentación, como ustedes habrán visto, la homonimia objetiva. ¿Qué quiere decir con la homonimia objetiva? Que es fundada en las cosas y no en palabras, pero no pasa de eso. En un autor como él, que es claro en sus exposiciones, sin embargo es oscuro ahí, porque en el meollo de la filosofía aristotélica encontramos conceptos fundamentales que no presentan problemas irresolubles, como son los de acto, potencia, polis, amistad. No presentan problemas, son conceptos claros, no son problemáticos. Como Brentano, como Owen, como de Anquín, Pierre Aubin, que en la despedida de su valioso trabajo nos revela que el problema del ser tuvo en Aristóteles un doble proyecto, como teología humana y como ciencia del ser en cuanto ser. Y entre estos dos proyectos osciló toda su filosofía, entre una teología inaccesible y una ontología de lo universal profano, entre el libro Zeta y el libro Landa. El sexto comentarista fue el filólogo sueco Ingmar Djurin, 1903-1984,
quien en 1961 publicó su Aristóteles en alemán. Lo había escrito en el 50 y pico, en sueco. Quien de entrada en el prefacio afirma que la hipótesis que hubo de una evolución del idealismo al realismo, que es la tesis de Jäger, esta reconstrucción de su desarrollo es, en mi opinión, errada, pues su biología está en la base de su biología filosófica. Su biología en la base de su biología filosófica, es decir, su biología científica está en la... Entonces es errado, dice. Dürer hace un trabajo de hormiga, rastreando los textos para establecer una cronología diferente a la de Wagner y Jäger, pero solo realiza lo que enuncia en la primera parte del título de su libro, Exposición e Interpretación del Pensamiento de Aristóteles. Solo él expone, pero no interpreta el pensamiento de Aristóteles. En las 800 páginas hay 100 de bibliografía. Se demora una y otra vez en detalles como si este párrafo escrito antes o después, si este libro es anterior o posterior a este otro, si el texto salió o no salió de la mano de Aristóteles, y si salió de la mano de otro, a quién atribuírselo. Pero sobre la interpretación de su pensamiento, nada de nada. Y, para colmo, la traducción italiana traduce, que es la que yo manejo, la traducción italiana, ¿no? La que tengo, la primera que se hizo, del alemán, traduce usía por existencia, lo cual se hace un matete este asunto. Pero hay que leerse todo el voluminoso trabajo para llegar a la paradoja final del libro, cuando se pregunta en el último trabajo del último capítulo, ¿qué cosa es la metafísica aristotélica? Y responde, para la comprensión del pensamiento aristotélico, la cuestión de la cronología de sus obras tiene poca importancia. ¿Pero en qué quedamos? Se pasó todo un libro, 800 páginas, 700 páginas, hablando de la cronología, y al final, cuando se pregunta por la metafísica, dice la cronología tiene poca importancia. Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Esto es, un libro escrito al ñudo, porque al final no es consecuente con todo lo que vino diciendo. Ciertamente que es un libraco de consulta, hay que tener, pero la fama de Düring no se justifica por el libro. En principio ignora a todos los investigadores del norte de Europa occidental. Ignora a todos. Mejor dicho, me equivoqué. Es lo que dice un filósofo, Miguel. Düring, como todos los investigadores del norte de la Europa occidental, ignoran a los investigadores mediterráneos o de la Europa meridional, los ignoran a todos. Entonces, suecos, noruegos, daneses, ingleses, incluso alemanes, casi toda la producción latina, salvo algunos franceses, es ignorada. Düring no lo cita directamente. ¿Ustedes no vieron que los ingleses se citan a ellos mismos? Rara vez citan a los alemanes. Los alemanes se citan a ellos y rara vez citan a un francés. No cita a Bank, no cita a Berti, no cita a Surger, que fue otro gran estudioso de Aristóteles. Ni digamos todos los trabajos que se hicieron en América del Sur hasta 1961. América del Sur, le digo yo acá, en el mapa es todo mar. El mapa intelectual de Düring, América del Sur es todo mar. No existimos, nosotros no existimos, no hemos hecho nada. Lo que hizo es Düring y ellos, nosotros no hemos hecho nada. Bueno, yo creo que con esto terminamos lo de Obank y hacemos un receso y volvemos a los dos últimos comentaristas. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano.
Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Mi saludo emocionado a los amigos de Toda la Verdad Primero, a Juan Manuel Soaje Pinto, y vaya también mi felicitación y mis mejores deseos para que puedan seguir luchando para mostrar la verdad y la elaboración intelectual y política de las personas que no estamos arrodilladas ante el régimen demoliberal. Un fuerte abrazo a todos. Muy feliz cumpleaños TLV1. Muchas gracias por estos 7 años en defender toda la verdad. Por muchos años más. Viva TLV1, viva la patria, viva Cristo Rey. Buenas tardes a todos, soy Gonzalo, corresponsal de TLV1 en España, orgulloso corresponsal de TLV1 en España. Y bueno, mando un abrazo muy grande a todos mis compatriotas y al canal TLV1 en sus 7 años. Y solo decirles que estando acá, cada vez que me ven vamos a un acto con TLV1, todas las personas nos mandan muchos reconocimientos y es raro sentirse reconocido y querido por la labor que está haciendo Juan Manuel, y que deseamos que sigan muchos años más. Un abrazo a todos. Bueno, continuamos con estos comentaristas. Antes de llegar al último, quería mencionar un investigador que yo no tuve acceso al texto nunca, pero que el profesor Joaquín Meave de Corrientes, que es un gran estudioso de Aristóteles, y aparte él estudia mucho Heráclito en Argentina, es un grandísimo investigador. Cuando yo le mandé el borrador de este trabajo, porque yo mando a mis pares para que me corrijan, ¿me entiende? Yo no me la creo que la sé toda, que es lo que tiene que hacer el tipo que hace filosofía. No creérsela, como dice Francisco. Mandar a los otros que juzguen qué es lo que uno está haciendo, si está diciendo macana, qué falta. Y Joaquín me dice, Alberto, te está faltando Surger, con Z, Surger y umlaut, con diéresis. Escribió un libro en 1952, publicó Aristóteles, su obra y su espíritu. Yo no tuve acceso, pero sí a los comentarios del libro. Entonces quería decir 2 palabras sobre Surger. No sé cuándo nació, no sé cuándo murió. Sé que fue un sacerdote dominico suizo. Hasta ahí sé. Fíjate, y entonces, ¿qué dice Surger? Surger dice que sabía pone en cuestión todo Aristóteles. Dice que solamente de Aristóteles entre un 20 y un 30% es de la mano de Aristóteles. El resto no pertenece al estagirita. ¿El resto a quién pertenece? A Teofrastro. Dice que Teofrastro reescribió el 70% de la obra de Aristóteles, los 30 años, porque Teofrastro es el que hereda las obras de Aristóteles. Entonces, él es el que reescribe, y por eso Aristóteles tiene muchas escrituras y muchas lecturas. Por eso es contradictoria en toda la ópera omnia, es contradictorio en infinidad de puntos. Es por Teofrastro. Entonces, él dice que solamente entre el 20... Esto conmovió a todos los estudiosos que venían siguiendo todo el lineamiento desde Brentano para acá. Si te dicen que es el 20, el 30%, entonces, ¿qué estamos haciendo todos nosotros? Estamos haciendo campeonato de sombras. Y es más, él dice que de las obras de Aristóteles, las más importantes son las
exógenas, no los escritos exotéricos, no los esotéricos, como va a decir Jäger. No, son los exotéricos, que son los escritos más genuinos de Aristóteles. Los fragmentos, algo de la retórica, la Constitución de Atenas, esos son los... Le quema, ¿cómo decir? Le arruina la fiesta. Por supuesto que Surgen no fue tenido en cuenta. No fue tenido en cuenta. Y por otra parte dice, hay que valorar, Surgen también dice, hay que tener en cuenta el libro Landa. ¿Estamos? Ahora nosotros vamos a ver cómo Enrico Berti no va a tener en cuenta, lo va a tener en cuenta, pero va a decir, no, la función de Aristóteles no es hablar de Dios, sino la función de Aristóteles, el libro Landa, se habla del movimiento, y bueno, y esto no tiene mucho asidero. Él quería decir estas dos palabras sobre Joseph Surger, con Z, Surger. Viene ahora el último de los que estudiamos nosotros, que es Enrico Berti, que nació en el 35, que vive, me escribo, tengo buena relación, hemos dictado seminarios juntos en Barcelona sobre Aristóteles. Es un gran tipo, ¿no? El Tano es un gran tipo. En su trabajo, el primer trabajo que tuvo, la filosofía del primo Aristóteles, la filosofía del primer Aristóteles en el 62, fíjese, Düring sale en el 61, y es honesto, Berti cita a Surger, es el único Berti que cita a Surger. Cuando Surger quedó demonizado con esa tesis, que le quemó el rancho a todos, entonces quedó demonizado. Bueno, su libro es un estudio pormenorizado sobre todo el tema de los primeros escritos de Aristóteles, sobre filosofía, el bien, el eudemo, la justicia, el político y el protréptico. Enrico Berti acaba de hacer una nueva traducción de la metafísica de Aristóteles, aun cuando en italiano está la de Cardini, estaba la de Reale, estaba la de Volpe, había un montón él hizo a su vez una traducción. Entonces él hizo una traducción, ¿por qué? Porque dice que todos se apoyan en los textos la versión que nos viene de Alejandro de Afrodisias. Y él dice que hay otra versión, que la versión A, de los textos que nos vienen de otra tradición. Bueno, esto se los comento para que tengan una idea de por qué Berti hizo una traducción de la metafísica. Tiene muchos trabajos sobre Aristóteles, y tiene un trabajo de un seminario que dictó acá en Argentina, en Santa Fe, en la Universidad Católica de Santa Fe, El ser y tiempo en Aristóteles, del 2011. Bueno, sus trabajos sobre el método dialéctico apoyado en la endoxa, en las opiniones comunes. Él tiene muy en cuenta todo el trabajo sobre Aristóteles, los endoxa, que son el método para él de Aristóteles. Así como la explicitación de la relación entre ética y política, son sus aportes más originales. Valiosa, a mí me parece, su denuncia de la apropiación que hace Heidegger de la noción de tiempo de Aristóteles. Dice así Enrico Berti: vemos que la interpretación de Heidegger es parcial, pero no porque no la hubiese comprendido bien, solo que desde el punto de vista de su filosofía algunos conceptos se los apropió y los presentó como su propio método de concebir el tiempo, dejando a Aristóteles aquellos que se podía juzgar más fácilmente como expresiones del modo vulgar. Es decir, no tiene en cuenta todo el carácter existencial que tiene el tiempo Heidegger. Se apropia de Aristóteles y encima no lo dice. Nosotros los argentinos queremos mucho a los italianos, digo, como en caso de Berti, abreviatura, a los tanos decimos, ¿no? Cariñosa de napolitanos, porque tenemos 14 millones de descendientes, y más a don Enrico Berti, que tuvo como discípulo un gran compañero de estudio en la universidad, como fue Ernesto Lacroce, también traductor de Aristóteles, como lo fuimos cada uno de los que estuvimos cerca de Conrado Egerlanz, el viejo profesor que fundó la Federación Internacional de Estudios Platónicos, como fueron Victoria Juliá, Francisco Olivieri, Néstor Cordero, Armando Porati, Claudia Márcico, Francisco Lisi, Graciela Ritaco y alguno que se me escapa. Todos nosotros estuvimos en el círculo que
fue Heger quien nos guió. Pero me voy a permitir una pequeña crítica a Enrico Berti, si es que este video lo llega a mirar alguna vez. Cuando el motor in moto mueve, lo que hace, leo, cuando el motor in moto mueve, lo hace porque le da placer mover, y ese es su fin. Pero ¿cómo mueve? Cuando Aristóteles dice en su famoso pasaje que mueve como amado, no se refiere al motor inmóvil, sino al objeto del deseo humano, dice Berti. Esta afirmación es errónea, porque motor in moto mueve como amado, y es por eso que mueve, por aspiración, y allí no hay contacto con lo que se resuelve el tema del primer movimiento. Este razonamiento es el más adecuado a la mente griega, que encuentra su fundamento en otro famoso pasaje cuando afirma: en los cielos y la naturaleza eretetai, están suspendidos de Dios. Hablar del deseo humano en este pasaje es inatingente, como hace Berti, pues solo interesa a Aristóteles el tema del movimiento y específicamente de cómo mueve la sustancia inmóvil. Así, el motor in moto mueve las esferas celestes con movimiento rotatorio e uniforme, las que a su vez son la causa primera de todo lo que nace y muere en el mundo sublunar, que es el nuestro. Colocar como objeto del deseo humano, tal como habla Berti, es saltearse el paso por el primer movimiento que, según Aristóteles, es el de las esferas celestes del primer cielo. Es por eso que David Ross, con mucho cuidado, distingue entre teología astral y teología metafísica en Aristóteles. Me quedaron en el tintero de todos estos comentarios los grandes comentaristas, pero que son comentaristas de un solo tema, y los quiero mencionar. John Alexander Stewart, 1846-1933, en su insuperable comentario de la Ética Nicomaquea en 1892. No hay mejor comentario de la Ética Nicomaquea que la de Stewart, incluso ahora. El también inglés Hitz y su trabajo sobre la matemática, Heger nos hablaba en esa época, no hay trabajos como el de Hitz en matemática, en Aristóteles. El suizo Surger, que yo comenté, y su polémico criterio cronológico y de autenticidad de los textos del Corpus Aristotelicum, solo entre un 20 y un 30%, bueno, lo que les dije. El norteamericano Chernis y su crítica a los presocráticos, todo lo que hace Aristóteles, Chernis es interesante. El mexicano Antonio Gómez Robledo y sus traducciones y trabajos sobre la ética. El belga Nguyen y el desarrollo del alma. El español y amigo personal mío, muerto hace pocos años, Quintín Racionero y su trabajo sobre la retórica. El maestro argentino Diego Pro y el tema de la sustancia, y así podemos seguir. Quedaron también de lado, al presentar estos comentarios, los filósofos contemporáneos, stricto sensu, que filosofan a partir de Aristóteles. Yo encuentro dos, Eric Voegelin y Alasdair MacIntyre. De los 7 comentaristas, solo Brentano hizo filosofía a partir de Aristóteles. Parcialmente Obank, cuando trabajó la prudencia, y Owen cuando lo hizo sobre la existencia. No podemos terminar este informe, pues eso es lo que es, más que un trabajo de investigación, porque no fue tal este trabajo mío, dado que no tuve que hacer ningún esfuerzo intelectual para escribirlo, sino solo recordar viejas lecturas y buscar los textos de la biblioteca. Digo que no podemos terminar este artículo sin hacer mención al inmenso trabajo que sobre Aristóteles realizó el tomismo en estos 2 siglos y monedas que tratamos.
sobre todo a partir de la encíclica León XIII a Eterni Patri de 1879, que declara la filosofía de Santo Tomás como la filosofía oficial de la Iglesia. Los trabajos se multiplican por miles y miles, ya sea sobre Santo Tomás o sobre Aristóteles o sobre el monstruo Aristomás, esa meta aristotélico tomista. El tomismo dio una docena de muy buenos filósofos, que además han sido grandes conocedores de Aristóteles, como Joseph Pieper, Augusto del Noche, Michele Federico Siaca, Eudaldo Forment, Mansion, Millán Puelles, Edith Stein, Canal Vidal, Geiger, Joseph de Finance, Cardona, Bochensky, nuestro Cepich, de Conin, Manser, Maritain y sobre todo Cornelio Fabro, 1911-1965. Está el padre Fabro a la altura de los mayores filósofos del siglo XX. La metafísica que elaboró a través de un trabajo continuado de medio siglo está entre las mejores y más profundas elaboraciones del pensamiento occidental apoyado en Aristóteles. Y por supuesto en su continuador Santo Tomás de Aquino, por eso son tomistas. Él es el primero que rescata el esse como actus essendi y el que le dice a Heidegger, mestre, usted mal comprendió a Santo Tomás y su teoría del ser. En Argentina hubo un buen filósofo rosarino, para más datos Raúl Echauri, que realizó un excelente trabajo sobre el tema. Dos palabras sobre los estudios de Aristóteles por parte de argentinos. Durante la primera mitad del siglo XX se destacaron los mencionados Diego Pro, Juan Cepich y sobre todo de Anquín. En la segunda mitad cabe mencionar a Hernán Zucchi, la segunda mitad del siglo XX, Hernán Zucchi, que hizo una traducción de la metafísica, Juan Bolzán, López Salgado, Osvaldo Guariglia, Joaquín Meave y sin falsa modestia, nosotros mismos. Y en lo que va del siglo XXI se vienen destacando Alejandro Vigo, Gabriela Rossi, Fabián Mié y los traductores Eduardo Sinot de la Ética Nicomaquea y la Poética y Marcelo Boeri, que creo que enseña en Chile y que hizo la traducción de Ánima. Si no se me escapa ninguno, y si se me escapa alguno, espero que me disculpen. Quiero dejar una meditación para el final. Dejé para el final una distinción que aprendí hace muchos años, y es que en filosofía debemos distinguir entre profesores, maestros, investigadores y filósofos. Los profesores enseñan los lineamientos generales de la disciplina. Los investigadores la hacen sobre aspectos puntuales. Los maestros de filosofía nos ahorran el esfuerzo de leer todo y nos dejan una guía. Y los filósofos, los menos, son aquellos que ven el todo en su totalidad y sentido, como decía Platón, que tienen una idea y sobre la que gira todo su pensamiento. Y una observación, no se hace filosofía sumando proyectos de investigación sobre proyectos de investigación para hacer un voluminoso currículum o cazando beca tras beca como quien caza perdices. Se hace filosofía pensando con cabeza propia y participando con amigos y colegas, aunque sean pocos, de nuestras zozobras y preocupaciones. No hay filosofía sin comunidad filosófica. Hoy las redes sociales ofrecen en este sentido un apoyo extraordinario que hay que utilizar. Pero al mismo tiempo estas mismas redes sociales a la que se suma la cultura mediática van conformando un pensamiento único y políticamente correcto del cual el profesor de filosofía y el investigador casi no pueden escapar. Y entonces terminan ambos investigando lo mismo y enseñando lo que se enseña en todos lados. Por ejemplo, en filosofía argentina hoy todos investigan sobre Astrada y Kusch, dejando de lado a maestros altamente superiores en aporte filosófico, como lo fueron Luis Juan Guerrero, Miguel Ángel Virasolo o Nimio de Anquín. Hoy los investigadores lo son de lo mínimo,
que a su vez tienen que estar en consecuencia con el pensamiento único. En filosofía antigua nadie se anima a hacer una tesis sobre Joseph Surger, por ejemplo, que hemos mencionado. Y los profesores de filosofía, en lugar de enseñar los lineamientos de la disciplina, se hacen los filósofos en una filosofía de cátedra que escribe libros que son de corta y pega para vender a los alumnos que tienen en la cátedra. Nada más. Gracias.